Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Rodrigo Montanares, soy parte del equipo de coordinación de un programa que pertenece aquí al CEDEL, que se llama Valoras, y voy a ser el moderador de este panel, que es el panel número 26, que es sobre instituciones educativas y desarrollo sustentable. Voy a presentar a los expositores, expositoras y los temas, y luego comenzamos. La estructura es que cada presentación tiene 15 minutos. Yo les voy a ir avisando cuando les queden 5 minutos y después 2 minutos. Nos pidieron que seamos bien estrictos con el tiempo, porque después tienen que adecuar el espacio para una actividad final que hay. Entonces la idea es terminar a las 2:15. Bueno, por si acaso. Entonces, tenemos a Stefan Versalovic, que nos va a presentar desde el CFT-ENAC una experiencia de gobernanza para la sustentabilidad en educación superior técnico-profesional. Tenemos a María Ignacia Lyon y Manuela Iglesias, que nos va a presentar Dirección de Sustentabilidad e Innovación del Departamento de Educación Sustentable y Vínculo con el Medio. Tenemos también a Valeria Fuentealba, que nos va a presentar Educación Ambiental y Cambio Climático en CNCAE, que es el Sistema de Certificación Ambiental. Y por último vamos a tener la presentación de Catalina Pérez y Daniela Maldonado, quienes nos van a hablar del involucramiento del equipo educativo en la educación para el desarrollo sostenible, una mirada desde los agentes de educación. Bueno, tenemos las presentaciones y luego pasamos a este sector para el tema de las preguntas. Por favor, Estefan, adelante. Ahí se escucha. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar y estar acá. Creo que han sido 4 días, ya estamos todos más o menos cansados, cansadas de tantas todas las presentaciones. Quiero ser bastante breve, contarle un poco la experiencia de CFT-ENAC respecto a la gobernanza, es decir, cómo hemos logrado instalar la temática de sustentabilidad y cómo hemos avanzado un poco ahí. Pero antes de eso quería hacer también un par de preguntas y usar Kahoot, hacerlo más interactivo, pero después dije, si no controlo el computador va a salir muy mal. Así que lo creé a mano. Y quiero hacer 2 preguntas para saber más o menos sus conocimientos también respecto al sistema educativo superior. Esto es verdadero y falso. El sistema de educación superior está compuesto por 2 subsistemas, verdadero o falso. ¿Qué creen? Levanten la mano que crean que es verdadero, que hay dos subsistemas. Los demás asumo que piensan que es falso, que solamente es un solo sistema o solamente 3 sistemas. O 3. Es verdadero. Hay 2 subsistemas. Un subsistema que es el universitario y el otro subsistema que es el técnico profesional. Eso es bastante nuevo, salió hace un par de años con la nueva ley y también tiene implicancias importantes, porque por una parte hay una ley específica de educación para las universidades y una ley específica para las instituciones de educación técnico-profesional, que son los IP y los FT, y además hay criterios de acreditación que también son distintos, tanto para las universidades como para los centros de formación técnica e IP. Y eso hace que también entonces tengamos que dejar de hablar de solo universidades, sino de instituciones de educación superior. Y la segunda, esto ya es una pregunta un poco más capciosa, el 2022 el porcentaje de matrículas de estudiantes de primer año que ingresó a la universidad fue A, 93.1, B, 75.7, C, 58.4 y D, bueno, ya una que hay que colocar nomás, 41.6. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién dice A? Primer año de matrícula. Todos los 300, 500 mil estudiantes que entran, ¿cuántos entran a la universidad? B, A, C, ¿alguien? C, D, ¿alguien? D, excelente. D, la minoría de los estudiantes entra a la universidad. La gran mayoría de estudiantes entra a instituciones de TP. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de universidad, y se han escuchado hartos paneles y dicen, entonces los estudiantes de universidad, estamos refiriéndonos a eso, solamente al 41%. No a la mayoría. Hay varios que han colocado que el desarrollo sustentable, la sustentabilidad también tiene una mirada como elitista, y justamente eso responde a ello, porque solamente estamos preocupados de lo universitario y no de las TP que tienen currículum más cortos, de 2 años y medio, entonces que eso tiene también ciertas complicaciones.
Pero bueno, yo quería colocarlo como dentro del sistema donde yo les quiero hablar, que es del Centro de Formación Técnica. Entonces, que estamos hablando de currículum corto, 2 años y medio, y donde el 95% de los estudiantes entran con gratuidad, por lo tanto son de los deciles más vulnerables del país. Eso sería la educación técnica, y quería contarles entonces lo que nosotros hemos hecho respecto a gobernanza. Por una parte, nosotros partimos, para poder también darle un contexto, hicimos una encuesta respecto a cómo está dándose la gobernanza a través de Vertebral. Vertebral, me imagino que casi nadie la de conocer, es como la CRUT, es la Asociación de Instituciones TP que están acreditadas. Entonces, tiene como a 20 instituciones TP, sin embargo, las TP son casi 90, por lo tanto no es tan representativo. Logramos hacer una encuesta que al menos es representativa respecto a Vertebral, pero no a todo el sistema. De ellas encontramos algunas respuestas interesantes, que solamente voy a mostrarlas respecto a la gobernanza, pero le hicimos en 5 dimensiones. Hicimos preguntas sobre gobernanza, cultura de sustentabilidad, formación de sustentabilidad, gestión de sustentabilidad y vinculación con el medio y responsabilidad social. Esas son las 5 áreas que nosotros como instituciones de educación superior, muchas hemos adherido respecto a la adhesión que hemos tenido a la Red Campus Sustentable, de la cual la Católica y otras instituciones también son partes, y que quiero contarles un poco después al final. Respecto a la gobernanza, descubrimos que la institución que le preguntamos, ¿su institución tiene un compromiso formal con la sustentabilidad? 67% dijo que sí, que había un compromiso formal, pero que el 67% subía a que no tienen una política de sustentabilidad. Solamente un 33% presentaba una política de sustentabilidad, que es una de las principales expresiones de la gobernanza. También comité, su institución tiene un comité de sustentabilidad, lo mismo, 67% dijo que no. Y si tenían alguna unidad en el organigrama, es decir, alguna persona, que no aguanté con la foto como de evangelización que tenemos nosotros, o los ovnis que vimos en el taller, como tratar de convencer, ¿no es cierto?, a las otras personas respecto a esta temática. Ahí sube un poquito más y tenemos que ya el 42% tiene a alguien que está ahí tratando de evangelizar, convencer, mover las temáticas dentro de la institución. ¿Nosotros qué hicimos en ENAC? Nosotros el 2019 ingresamos a la Red Campus Sustentable, que esa red es una corporación sin fines de lucro que agrupa a todas las instituciones. Antes de que entramos nosotros, esto es un poquito egocéntrico, pero antes de que entramos nosotros también hablaban solamente de universidad. Ahí entonces nosotros estamos levantando la mano a cada rato alguien que dice universidad y decimos, bueno, acá estamos nosotros. Y se han incorporado más, está el CFT de la PUC de Valparaíso ahora, está el DUOC, está el CFT CENCO, el IAC, el IDMA, que son otras instituciones también TP. Nosotros ingresamos en el 2019 y ahí se nos dio una hoja de ruta, se nos plantearon ciertos desafíos, la asumimos y ya el 2021 se generó un nuevo plan de desarrollo estratégico, 2021-2025, que se elaboró y se creó un nuevo valor institucional, que es el compromiso responsable con el entorno, el cual impacta directamente a la sustentabilidad, entendiendo el entorno entre los temas como sociales, pero también medioambientales. Y ahí se genera el puesto de coordinación de sustentabilidad, en cierto sentido me crearon a mí, dentro de la institución. Luego, en septiembre de 2021, conformamos el Comité de Sustentabilidad. Y acá es donde me quiero detener un poco, porque este comité nosotros tuvimos que discutir harto para que no fuese el típico comité que las instituciones quieren hacer cuando piensan en algún nuevo proyecto. Juntemos a todos los directivos, a los vicerrectores, a los directores, porque ellos son los que mandan y se los tenemos anclados, con eso va a resultar. Nosotros consideramos que eso es una lógica que falla, que tiene la lógica del chorreo, que se le dice, no es muy efectiva. Entonces nosotros hicimos, primero como criterio, 1, la paridad de género. Tenía que ser un comité con paridad de género. 2, tenía que estar representado con todos los niveles jerárquicos, es decir, que tenía que haber un vicerrector, pero también tenía que haber un director, jefes, coordinadores, profesionales, etc. Representante de las 5 áreas de conocimiento, nosotros solamente tenemos 5 áreas, y tenía que también estar representado la estructura institucional. Y logramos incorporar al estudiante. En todos los otros comités que habían dentro de la institución y dentro también como del mundo TP, es muy difícil incorporar a los estudiantes porque no tenemos centros de estudiantes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Que estamos matando que no queremos que haya centros de estudiantes? No, porque en términos legales los centros de estudiantes están pensados para las universidades. ¿Por qué? Porque exige, para conformarse de forma legal, que estén en segundo año. No pueden conformarlo como están en primero. Entonces entran en primer año con todas las ganas de formarse, de organizarse, se les dice, no, tienen que esperar en segundo,
llegan al segundo año y ya están en la práctica intermedia, están a punto de salir, porque como les contaba al comienzo, son ciclos cortos. Entonces, legalmente tenemos un impedimento para generar centros de estudiantes, entonces ha sido todo un tema y una gran brecha lograr conformarnos y tener un diálogo con algún tipo de representación con los estudiantes. Entonces, el comité que luchamos y peleamos para que exista la representación al menos de un estudiante, hicimos una convocatoria y ahí tuvimos que elegir a alguien, de manera bastante como unilateral, no se eligieron entre ellos. Entonces después, cuando ya tuvimos el comité, empezamos la co-construcción de la política de sustentabilidad. Y la co-construcción de la política de sustentabilidad la hicimos a través de una invitación, a través de un formato virtual y otro presencial, y utilizamos una metodología que conocemos también en la PUC, que es el Café Mundial. Me imagino que varios la deben conocer, una metodología extremadamente activa que asegura la participación de todas las personas. Todas las personas en algún momento van a conversar, en algún momento van a discutir. Entonces se hacen las mesas, se van pasando por las preguntas, tanto esta fue como la experiencia presencial. Hay como un ejemplo de las respuestas que hubo en las mesas respecto a los valores que deberíamos tener en la política, los objetivos que debería perseguir la política y también la misma definición que deberíamos tener de sustentabilidad. Hicimos lo mismo a través de mesas, a través de Zoom, de distintas mesas, respondiendo todos las mismas preguntas, y luego tuvimos que sistematizar toda esa información para poder llegar ya a ciertos consensos. También hicimos una encuesta de sustentabilidad para poder llegar a esas personas que no participaron del taller, pero que lograron como encontrar o querían tener una voz. Como pueden ver, ese es el símbolo que utilizábamos al comienzo, que es como el símbolo del triple impacto y al medio del centro sustentable, o acá en este caso ENAC. Nos hemos alejado un poco de eso ya. Hoy he logrado convencer a las personas que nos alejemos de eso. Les voy a contar ahí al final por qué. Entonces logramos hacer la política de sustentabilidad y ya salió a comienzos del 2022. Sin embargo, acá es un primer punto de que tuvimos que transar. También se nos habían dado como orientaciones, ¿no es cierto?, como democráticas, de que pasáramos con todos estos espacios participativos y luego lo pudiésemos validar con las distintas esferas, ¿no es cierto?, con que los estudiantes lo revisaran, lo pudiesen validar con los docentes, con los jefes de carrera y después con los directivos. Y eso no lo pudimos hacer. Se fue simplemente la validación al comité de rectoría y con eso era la última voz, decía si estaba aprobado o estaba desaprobado, había que hacerle ajustes. Y ahí tuvimos que transar porque no pudimos llegar a hacerlo como queríamos, por las mismas dificultades de que no hay un centro de estudiantes y que también hay un momento en que tenemos que negociar. Esta fue la definición que quedó de sustentabilidad. Una definición tanto compleja, estamos tratando de simplificarla, que para el CFT-NAC entonces la sustentabilidad es una construcción comunitaria que busca un cambio cultural profundo a través de agentes activos de transformación basados en valores. Los valores es algo fundamental para nosotros, que apunten a crear una sociedad justa, valores no cristianos solamente, valores como el respeto, ¿no es cierto?, la empatía, a eso me refiero. Justa, inclusiva, diversa y viable, reconociendo los límites de interacción con el medio ambiente en coherencia con una preocupación con las futuras generaciones. Y el nuevo como símbolo que estamos utilizando es este, donde reconocemos de todas maneras la importancia de la economía, pero la reconocemos también que tiene que estar al servicio de la sociedad. No la economía como el otro símbolo que la colocaba como en el mismo punto de importancia que el medio ambiente y la sociedad, como los tres igual de importantes. La economía es importante, pero es menos importante que el desarrollo de la sociedad y es menos importante que el medio ambiente, que es el sustento de toda vida. Sin medio ambiente, ya no les voy a explicar eso a ustedes, pero no, ustedes saben más que yo. No hay sustento, ¿no es cierto?, de toda vida. Esta gobernanza que nos permitió, ¿no es cierto?, crear una unidad de sustentabilidad, que pudo coordinar y crear un comité transversal que tiene representación en todos los ámbitos de NAC, y crear la política, nos ha permitido avanzar bastante en pocos años. Nosotros nos evaluamos anualmente en la herramienta RECIES, que es una herramienta de la Red Campus Sustentable, que evalúa los avances de las instituciones en los 5 ámbitos que les mostré al comienzo: gobernanza, formación, cultura, gestión y vinculación con el medio. Aproximadamente en la última evaluación participaron 36 instituciones de educación superior en esta evaluación. Nosotros la primera vez que nos evaluamos te da un puntaje del 1 al 100 y sacamos un 9.7. Bajísimo. Este fue el 2019. En 2019 nosotros habíamos avanzado 9.7. Casi nada. Luego el 2020, 19.5. Aumentamos algo. Y ya el año pasado, que evaluamos el 2021, ya llegamos al 31% y ya estamos dentro de las instituciones que están evaluándose
En residencias estamos al menos sobre el promedio. El puntaje máximo, estoy seguro que alguien está pensando cuánto será el que más alcanzado, está por sobre los 70, 71. Y obviamente son estas universidades grandes, universidades. Pero que esperamos ahora para el 2022 y ya llegar a alcanzar un 40%. Ya como para concluir, solamente 3 puntos. Uno, creo que es importante en los temas de gobernanza transar, pero no rendirse. Tenemos que como sacar un poco el esencialismo de que hay cosas que tienen que ser así como me dijeron que tenía que ser, como por ejemplo toda la democracia, que debería ser una política. Creemos que hay momentos que tenemos que transar. Confiar en las bases y no solo en la alta dirección, que a veces, sobre todo en estas temáticas que están lejos todavía de la acreditación, que están lejos de lineamientos tan institucionales, vale más a veces tener a 15, 20 docentes que en distintas reuniones estén hablando del tema, que solamente un director o un vicerrector como alineado. A veces ese ruido que se puede hacer en distintos espacios es mucho más potente. Y por otra parte, no sobreexigirse. No sobreexigir y no sobreexigirse con la coherencia. Pasa mucho, ¿no es cierto?, que en gobernanza uno comienza y después te están juzgando. Piensen en la que tenemos acá de plástico. No podemos ahora decir, no, miren, sí, dice desarrollo sustentable y que nos pasaron plástico. Deben haber razones detrás de eso. En el presupuesto, quizás era muy caro el de semilla, traerlo a Santiago le elevaba la huella de carbono, vaya a saber uno. Pero tenemos que no tratar de sobreexigirnos frente a lo que estamos haciendo constantemente, porque tenemos que no perder el rumbo que podría estar instalado en esa política. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. Entonces pasamos a la exposición de María Ignacia y Manuela, por favor. Gracias. Hola, estimada audiencia. Espero que estén todos muy contentos y con mucha salud. Ya, tengo harta diapositiva, así que espero que no se mareen. ¿Ya? Pero tiene harta como fotito, así que espero que sea entretenida. Bueno, mi nombre es Ignacia. Nosotros venimos de la Municipalidad de Vitacura. Para quienes no conozcan Vitacura, aquí como mi amiga colombiana, está situada en la región metropolitana, en el sector oriente, y colinda con Lo Barnechea, Las Condes. Es una comuna media precordillerana, ¿ya? Tenemos 80.000 habitantes en la comuna. Y tenemos bastante fortuna de tener algunos hitos geográficos, naturales, como el Cerro Manquehue. Tenemos también muy cerca la cordillera, tenemos el Cerro Carbón, tenemos el río Mapocho, que hoy día está en proceso para ser nombrado como humedal urbano, y tenemos bastantes áreas verdes. Como Dirección de Sustentabilidad e Innovación, y principalmente el área de educación, tenemos un gran desafío, porque necesitamos impactar en esta gran comunidad y tratar de abordar la mayor cantidad posible de personas, ¿ya? Por lo que nuestra visión como área es implementar la educación sustentable como eje para el cambio social y ambiental, pero con la vinculación de personas y comunidades con sus entornos y recursos naturales. Eso es lo que primero consideramos nosotros para generar cualquier tipo de programa. Que la gente entienda el por qué de manera natural debe modificar sus acciones y dirigirse hacia hábitos más sustentables y medioambientalmente amigables. También nos basamos en 6 ejes estructurantes para poder realizar cada uno de nuestros programas. Uno es la optimización de recursos, entender qué es lo que tenemos, ¿ya?, para no tener que consumir otras cosas. La colaboración multisectorial, para poder generar el mayor impacto posible. Yo como municipio me tengo que vincular con otras comunidades para poder permear también y generar impacto. La replicabilidad. Nosotros desde la comuna de Vitacura sentimos la responsabilidad social de generar programas que se puedan replicar en cualquier contexto socioeconómico, geográfico, porque tenemos ciertos privilegios que algunas comunidades no lo tienen y lo asumimos, ¿ya? Y es por eso que estamos siempre
preocupados de aquello. La educación y acompañamiento son programas que permanecen, ¿ya? No son campañas que duran poco, sino que permanecen, son durables para que efectivamente se inculquen los hábitos, la mirada colectiva y la comunicación estratégica. Nos tenemos que preocupar de que los contenidos lleguen a la comunidad, lleguen a las personas, que se enteren, porque si no, ¿cómo van a participar de ello? ¿Cómo vamos a generar la motivación? Dentro de nuestra área, para poder abordar la mayor cantidad de público, de nichos, separamos en 4 como pilares, en 4 áreas, ¿ya? Que son en el fondo independientes, pero que trabajan colaborativamente, enfocados al mismo objetivo, que es la concientización, la vinculación, la valorización, la educación y la entrega de herramientas para facilitar la transición a una vida con hábitos y conductas medioambientalmente responsables. Tenemos comunidades y vínculo con el medio, colegios, jardines infantiles y familia, áreas naturales y biodiversidad y replicabilidad y optimización de recursos. Dentro del área de comunidades y vinculación con el medio, que tratamos de hacer como programas lo más transversales posible, tenemos el mercado sustentable, que es un programa hito dentro de la comuna, que es un mercado de educación y de economía circular. Acá juntamos a los emprendedores que utilizan residuos poco tradicionales y los convierten en materia prima para la generación de nuevos productos de calidad, ¿ya? En el fondo tratamos de cambiar el paradigma de lo que es el residuo en la comunidad. El residuo ya no es residuo, no es basura, es materia prima, ¿ya? Y esto en el fondo lo damos a conocer en esta vitrina que tenemos con emprendedores de todo Chile, no necesariamente tienen que ser de Vitacura, es un programa que está abierto a la comunidad en general. También tenemos espacio para fundaciones que quieran en el fondo divulgar su tarea. Tenemos espacio también para el reciclaje de los distintos plásticos. Tenemos, aquí tengo una foto. También tenemos reciclaje de ropa, tenemos espacio para reducir, porque en el fondo es un concepto más amplio que el reciclaje, sino que es un espacio de encuentro en donde la gente en el fondo empieza a incorporar conductas de reducir, de reutilizar, de regenerar, de reparar y por último de reciclar. ¿Ya? Tenemos espacios también en donde se reparan tantos objetos electrónicos como ropa, zapatos, etc. ¿Ya? Tenemos por lo general una cantidad de visitas mensuales. Esto se hace una vez al mes, todos los sábados, los primeros sábados de cada mes, y tenemos como alrededor de 2.500 visitas. ¿Ya? Es un programa abierto, por si les interesa alguna vez participar o qué sé yo, tienen algún conocido, pueden decirle que se comunique con nosotros. Tenemos los laboratorios naturales. Estos son programas que revinculan a la comunidad con nuestras áreas naturales, ¿ya? Como les decía, tenemos hito geográfico, el río Mapocho, el Cerro Manquehue. Entonces, teniendo esta gran oportunidad en el fondo, empezamos a hacer programas educativos en donde invitábamos a la comuna, a la gente, a los vecinos, a participar de un recorrido en el lecho del río, donde la verdad, la idea era que se asombraran, que se conectaran emocionalmente con lo que existía ahí, al ladito de sus casas y que nunca habían como considerado. A raíz de la poca intervención que ha tenido el municipio en el lecho, se ha empezado a recuperar tanto flora como especies animales, que estaban totalmente extinguidas, como la pancorita, algunos pececillos, la culebra. Bueno, y la verdad es que ha tenido bastante éxito y ya está instaurado y abierto a todo público. Tenemos también exposiciones educativas en donde la idea es como vincular lo que es el arte, la cultura con la educación medioambiental, en donde aprovechamos el recurso de nuestros adultos mayores para que medien entre el contenido y la audiencia, los vecinos, la gente que visita. Tenemos también los clubes deportivos. Tratamos de llegar a todos los
nichos, tenemos harto club deportivo, tenemos iglesias, ya vamos, acerquémonos, conversemos con ellos, veamos qué necesidades tienen, acerquémosles el contenido que nosotros tenemos, ofrezcámosles. La idea es abordar. Luego de como comunidades, tenemos el área de colegios, jardines infantiles y familia, en donde aprovechamos a los niños, a los jóvenes, a los niños, para impactar dentro de las familias, para generar ciertos cambios. Tenemos programas bastante conocidos, como el Club de Mundito, que ha sufrido después de la pandemia como un cambio importante, porque antes era una bitácora de papel y ahí después de la pandemia dijimos, ya, no, tenemos que cambiar un poquitito, esto no puede como limitarnos a que el programa siga su curso, porque era considerado como un vector contaminante, así que ya, transformémoslo en una herramienta virtual en donde abordemos los dos mundos de los niños, el mundo del colegio y el mundo de la familia. Facilitémosle el trabajo a las profesoras, entreguémosles el material para que ellas descarguen los contenidos, hagamos que los contenidos estén relacionados con la malla curricular, para que lo puedan incorporar dentro de sus actividades. Este programa es un programa de prekinder a segundo básico, en donde se trabajan esos 4 pilares: vínculo con la naturaleza, huella ecológica, la reutilización y el reciclaje. Es una herramienta abierta a todo público, así que si es que quieren después ahí investigar y ver cómo funciona, bienvenidos. Tenemos laboratorios naturales también para colegios que se vinculan con la malla curricular de distintas asignaturas. Acá tenemos bastantes más alternativas. Tenemos el Exploro Mi Parque, que es un programa que está dirigido a la primera infancia, en donde también contamos con la colaboración de los adultos mayores, que son los anfitriones del Parque Bicentenario, que los guían. Ahí se hace un cruce generacional bien precioso. Es un recorrido de 5 estaciones, en donde los niños, a través de la experiencia significativa, lo lúdico, los sentidos, lo pasan súper bien. Y esa es la idea, que lo pasen súper bien y recuerden que el contacto con la naturaleza es una instancia memorable, entretenida, en donde se sienten bien, ¿ya? Ese es un programa para los primeros, de jardín infantil hasta segundo básico, más o menos. Luego tenemos el Manquehue Silvestre, que es un circuito por los faldeos del Cerro Manquehue, en donde hablamos de ciertos temas más técnicos, como es la importancia del bosque esclerófilo, pero también los vinculamos emocionalmente con la naturaleza. Tratamos de que la gente contemple, observe, sienta, escucha. Conversamos de variados temas. Chupaya, ya. El mapocho, que ya se los mostré, bla, bla, ya ahí están los adultos mayores. Tenemos la huerta escolar, que es un kit que entregamos a los colegios también como una herramienta pedagógica para que lo ocupen de manera transversal. Les entregamos bancales, sustrato, una huerta, una guía bien preciosa también que está arriba en nuestra página web. Colecciones de cuentos que se los entregamos a los niños de primera infancia para que ellos lleguen entusiasmados a leer con sus familias y así se instauren los temas de sustentabilidad dentro del hogar. Tenemos 4 libros ya lanzados y el próximo a lanzar, que es El Brotar, que habla sobre la importancia de la infancia con la naturaleza, sentirnos parte del eslabón. Tenemos también trabajos de líderes con los jóvenes, liderazgo, y con los profesores, haciendo comunidad de profesores. Otro programa que se llama Camina al Colegio, en donde sacamos a los niños a las ciudades, a sus entornos como de barrio, donde la comunidad se hace cargo también del cuidado de estos circuitos. Y ahora le voy a dar el pase a mi compañera Manuela, que les va a explicar rápidamente lo que se trata su área. Muy rápido. Bueno, yo veo el área de espacios naturales y biodiversidad y genera todo esto que vemos acá, que es infraestructura verde, protección, somos naturaleza y jardines biodiversos. A grandes rasgos es
comunicar la importancia que tiene conectarnos con nuestras áreas naturales, y para eso estamos creando este plan de infraestructura verde en el que involucramos desde el inicio a los vecinos y a toda la comunidad a nivel ciudadano, en el fondo. Entonces, el mensaje en general es que todo esto está conectado, en el fondo que nuestro Cerro Manquehue se vincula con nuestras áreas verdes, y a raíz de eso tenemos varios programas. Después tenemos este que es Jardines Biodiversos, que es agregar biodiversidad a nuestras áreas verdes, que no sean lugares de solo un par de especies, sino que volvamos a renaturalizar las ciudades. Y ahí tenemos unos programas bien interesantes en el que hemos involucrado a los vecinos, porque sabemos que nuestra comuna es una comuna con un montón de área verde, pero no necesariamente conectada entre una y otra. Entonces, involucramos las áreas verdes públicas con las áreas verdes privadas, que en este caso son los colegios, los clubes deportivos y los jardines de los vecinos. Y hay un montón de material que está subido en nuestra página web, como ese ante Jardines Biodiversos, que es una guía descargable que viene con diseños ya realizados de paisajismo de plantas de bajo consumo hídrico. Y luego tenemos las charlas y capacitaciones y la certificación de jardines por la biodiversidad, que este es un trabajo que hicimos con la municipalidad, o sea, con la Pontificia Universidad Católica y el Centro CAPES, el Centro de Ecología y Sustentabilidad, donde crearon una certificación de jardines por la biodiversidad. ¿Y eso en qué consiste? En darle valor de nuevo a la importancia que tiene el nivel familiar, en el fondo, individual, a través de los jardines de los vecinos. Y en el mensaje de que su jardín también es un hábitat. Y en el fondo promueve prácticas de manejo sustentable en los jardines. También está toda la página web de ese programa, en nuestra página, o sea, toda la información de ese programa en nuestra página web, con toda la información. Y bueno, para dejar espacio al final, nosotros queríamos mostrar todos los programas que tenemos porque son un montón, y nosotros queremos permear en toda la comunidad posible. Ojalá que estos programas escalen a otras municipalidades, a otras iniciativas de todo tipo, y un poco eso es lo que queríamos hacer, mostrar toda la carne a la parrilla para que nos lleguen todos sus comentarios, lo que sea que quieren comunicarnos. Estamos súper abiertas a escucharlos, hemos estado súper contentas de estar aquí. Y eso, invitarlos a que vean la página web, porque en realidad fue una pincelada muy breve de cada uno de estos programas que tienen un montón de contenido educativo, que queremos recibir todo tipo de comentarios, dudas, etc. Así que los dejamos súper invitados a revisar la página. Muchas gracias a Ignacia. Por favor, si que quieren comunicarse con nosotros, háganlo. Se los suplicamos, porque de verdad lo que más queremos hoy día y nuestro desafío más grande es poder escalar y llevar y como entregar estos contenidos para otras comunas que quizás no tienen posibilidades de tenerlas, ¿ya? Así que gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Y damos el paso a Valeria Fuentealba, que nos va a hablar de educación ambiental y cambio climático en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental. Gracias. Buenas tardes ya, ¿cierto? Hace rato, sí. Ya, les voy a pedir que dejen sus cosas, se paren, ya, se paren. Nos estiremos, no tenemos permiso para estirar. Ya, sonaron varios huesos. Si quieren levantar las rodillas también, solamente para que estén cómodos escuchando. ¿Ya? Se pueden volver a sentar. Bueno, lo que yo les voy a presentar es en parte los resultados de una investigación que hice sobre la certificación en nivel de excelencia. Hay 2 colegios de literatura, pero no puedo revelar, ¿no? Y la idea mía era ver cómo en el currículum escolar se podía trabajar las competencias de sustentabilidad. Me metí en el tema de competencias de sustentabilidad, ¿ya? Entonces hay un poco los objetivos, pero solamente... ¿qué hice? Ya. Mencionar que me voy a referir a algunos productos, no todos los resultados que yo tuve, porque no se alcanza el tiempo y tampoco he terminado de analizar todo. Mis fuentes de información fue el currículum escolar y me basé en los 12 años de escolaridad obligatoria de la ley de 12 años, entonces por eso quedó educación parvularia fuera, no por otra cosa, para poder acotar. Revisé las carpetas del CINCAE en nivel de excelencia y yo dije, bueno,
Si voy a revisar colegio y me voy a acercar al nivel, en los del nivel de excelencia me pueden decir algo importante, cómo logran estar en excelencia y cuáles son como los puntos positivos que se podrían trabajar con otros colegios que están en nivel medio, en básico o que no están, ¿ya? Entrevisté profesores y coordinadores de UTP de los establecimientos y también expertos profesionales del ámbito público, privado y académico que están vinculados y que estuvieron vinculados a la educación ambiental y al tema de cambio climático. Entonces, uno de los primeros resultados fue el perfil ciudadano, que contenidos los dividía en contenidos, valores y actitudes, porque la educación ambiental trabaja sobre esos tres ámbitos, se podría decir, o tres líneas. Entonces, en temas de conocimiento, por ejemplo, el sistema climático global, las interacciones e interdependencia del sistema climático, la interacción e interdependencia humana con el sistema climático, en fin, bueno, ustedes ahí pueden, hasta el consumo responsable, y lo fui vinculando con algunas asignaturas del currículum. El tema de valores que salió por los profesores dijeron, sí, nosotros trabajamos contenidos, pero no podemos dejar fuera la conciencia de los niños. Me gustó mucho que saliera de ellos y no que yo tuviera que preguntar. Bueno, amar la naturaleza para ser capaz de cuidar y respetar, vivir asociados al entorno, siendo parte del entorno, experimentar placer y satisfacción en la naturaleza. Y me voy a quedar con esos tres, ustedes pueden leer los otros igual, pero porque en los resultados o en las conclusiones es interesante, creo que me marcaron mucho esas frases. En las actitudes, compromiso de hacer transformaciones, conocer la problemática no solo desde la ciencia, sino que lleve a la acción. También la educación ambiental trabaja, en resumen, con el cerebro, el corazón y las manos. O sea, si no nos vamos a la acción, no es educación ambiental. Bueno, acción en la vía familiar, soluciones colectivas en el corto y largo plazo, acción comprometida, esto del vínculo. En este congreso se ha hablado mucho del vínculo ser humano-naturaleza y creo que es primordial. Después hice una comparación entre las competencias que pude extraer de los expertos versus unas competencias que ya estaban estudiadas, que es del estudio de Lozano et al. el 2021, y además Lozano también había definido cuáles eran los enfoques de aprendizaje que más aportaban a las competencias de sustentabilidad. Entonces, de acuerdo a los expertos, la 8 y la 12 me quedan fuera. Entonces me quedo con 10 competencias de sustentabilidad que los expertos dicen esto hay que trabajar con nuestros niños para proyectar un ciudadano ambientalmente responsable y que se puede enfrentar a los desafíos del cambio climático, ¿ya? Entonces, ahora voy a hablar un poquito más de los enfoques metodológicos. De los 2 enfoques que proponía ese estudio, nos quedamos con 6, y agregué interpretación ambiental, porque los que trabajan en educación ambiental sabrán que la interpretación ambiental es como el típico enfoque propiamente de la educación ambiental, ¿ya? Sin embargo, al consultar por el uso que se le daba a estos distintos enfoques metodológicos, la educación ambiental era la menos ocupada. Y lo que más se ocupaba eran los mapas mentales y mapas conceptuales, seguido por el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Y me aparece STEM, que es ciencia, tecnología, ¿todos saben eso? Más arte, que en un par de escuelas que pertenecían a un mismo sostenedor, fueron todos capacitados, entonces fue como un poco inducido esto de facilitar el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, ¿ya? Entre las metodologías más usadas, como les decía, están los mapas conceptuales, el aprendizaje basado en proyectos, los proyectos interdisciplinarios, el aprendizaje basado en problemas, y después hay un quiebre, por el puntaje les digo, y aparecen estos, pero miren dónde está la educación, la interpretación ambiental, o sea, muy, muy, muy abajo. Cuando contrasté las competencias del currículum versus las competencias definidas por los expertos, encontré brechas que serían competencias que al parecer no se están trabajando en el currículum, ¿ya? Entonces esas son pensamiento anticipatorio, acción estratégica, empatía y cambio de perspectiva, y evaluación la dejé con un depende todavía, en un depende porque depende del uso de la metodología, la profundidad con que el profesor
la aborde y le permita a los estudiantes también tener cierta autonomía respecto de evaluar, de llegar a proponer soluciones o mitigar frente a proyectos del espacio natural. ¿Ya? Las competencias que están en verde son las que yo postulo que se pueden trabajar en la educación media tal cual como está el currículum, y las otras, en básica, y las azules o celestes en media. ¿Ya? Ahora, la propuesta de trayectoria curricular es lo que nos interesa, y este cuadro resumen. Como les decía, los 12 años de escolaridad, entonces por eso está ausente educación parvularia, y hay algo que es el principio de sustentabilidad en la Ley General de Educación, que es del 2009, pero que nadie nombra. Nadie nombra, no lo nombran como un principio o como algo, como que sea un elemento facilitador de trabajar el tema ambiental y el tema de sustentabilidad en la escuela. Y lo otro interesante que aparece es educación física. Entonces ahí mi amigo personal, Andrés Reed, se pone contento, porque educación física, yo siempre he tenido la intuición de que el profesor de educación física debiera ser un gestor ambiental dentro de la escuela, pero generalmente lo que uno ve es que el profesor de educación física, no sé por qué razón, puede ser porque trabajan en distintas escuelas, entonces tienen como horas acotadas, no hace esa gestión. ¿Y por qué digo que desde primero básico hasta cuarto medio el profesor de educación física puede aportar a competencia y sustentabilidad? Estos son resultados del aporte que puede hacer una asignatura a las competencias de sustentabilidad, las 10 que nombramos antes, porque tiene una unidad de actividades motrices en contacto con la naturaleza. Y en ese sentido es súper importante, y en este congreso hemos hablado mucho del aprendizaje basado en el lugar, ¿ya? Y también desde el punto de vista de la geografía hay un concepto que se llama sentido de lugar. Y cómo generamos sentido de lugar, el profesor de educación física tiene una tremenda responsabilidad, un rol que debiera ser mucho más integral de desarrollar en la escuela que el rol que tiene hoy día, de acuerdo a lo que yo he visto. Si hay algún profesor de educación física que haga esto que yo estoy diciendo, que se me acerque. Bueno, entonces, como les decía, existen 3 asignaturas en educación básica, 5 en media, llegando a 8 en media si nos metemos al ciclo terminal de tercero y cuarto medio. Está este principio de sustentabilidad que podría teñir todo el quehacer educativo de la escuela durante los 12 años de escolaridad, pero que no aparece nunca cuando yo pregunto en la escuela o hago estas entrevistas. Entonces, las conclusiones, bueno, ya les decía, el principio de sustentabilidad ignorado o poco valorado. Hay nichos curriculares que son escasos en términos implícitos respecto de la sustentabilidad y el cambio climático en educación básica, pero a medida que vamos subiendo en años en la escuela podemos encontrar educación ciudadana, ciencias para la ciudadanía, incluso en historia, geografía y ciencias sociales aparece geografía, territorio y desafíos socioambientales como una asignatura del plan electivo, que es la que tiene así, bueno, yo desde el punto de vista de geógrafa encuentro que es maravillosa esa asignatura nueva, pero es electiva, y es electiva doblemente, es electiva por la institución y es electiva por los alumnos. Entonces la institución podría optar por no darla, por no ofrecerla. Entonces, ahí mal, ¿ya? Ya, estoy bien. Entonces, se dificulta el abordaje del cambio climático por contenidos que no están formalizados. Entonces, en educación básica se nos puede hacer más difícil abordarlo. Y en educación media, no, porque ya está explícito y los profesores dicen que se facilita el hecho de abordar ciertos temas que están formalizados en el currículum. ¿Ya? Por eso es que es importante el principio de sustentabilidad, porque a partir del principio de sustentabilidad se podría justificar el hecho que yo, como profesor, aborde ciertos temas, como es el cambio climático, porque amenazan la sustentabilidad del planeta, ¿no? Bueno, y hay asignaturas con espacios implícitos, y ahí aparece educación física, que la vuelvo a mirar después de que tengo estas competencias, ¿cierto? Y lo vuelvo a mirar y descubro estas unidades de actividades motrices en contacto con la naturaleza, pero no solo eso, sino que también la formación en liderazgo, en trabajo en equipo,
en el diseño de estrategias y tácticas, o sea que el pensamiento anticipatorio también se puede trabajar en educación física. Entonces, me resulta como esta es la asignatura que puede, durante todos los años de escolaridad, aportar más a la formación en competencia de sustentabilidad. También esto del sentido del lugar, que no lo voy a profundizar, y cuáles son las brechas en estas competencias de brecha que definí. El pensamiento anticipatorio, como les decía, la acción estratégica y la empatía y cambio de perspectiva también son estas competencias que desde educación física se puede aportar. Entonces el rol de esta asignatura debiera cambiar, se puede adoptar un rol distinto, pero bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Es motivo de otra investigación, yo creo. ¿Ya? Bueno, por otro lado tenemos un problema que sería la formación docente. Por un lado, podemos transitar por esto de evidenciar o poner explícitamente el tema de cambio climático en el currículum, pero yo trabajé en el Ministerio de Educación y varios más saben que se demora mucho esto de que uno pueda plantear que hay que cambiar o hay que instalar ciertos temas, ¿ya? Pero la interpretación curricular también nos sirve en la medida que el profesor sabe de lo que queremos que le aparezca, porque no nos va a aparecer nada que no sepamos. Entonces, en la medida que podemos en la formación inicial docente incluir estos temas, pero de manera profunda, y no solo los temas, sino que las competencias de sustentabilidad asociadas a enfoques metodológicos que le aportan a estas competencias y se evidencia, y yo sé cuando estoy haciendo o planificando una actividad que estoy tributando a ciertas competencias de sustentabilidad como profesor, entonces podemos hacerlo mejor. Bueno, lo del aprendizaje basado en el lugar lo hemos visto en el Congreso, muy interesante, y además aportar a esto del desarrollo de una ética que nos permita también acortar o sentirnos parte de la naturaleza, y en esos valores que aparecían al principio cuando definimos el perfil ciudadano, es amar a la naturaleza para sentirnos que somos importantes, que somos parte de ella y que la podemos respetar y que la debemos cuidar, no por esto de salvar el planeta, porque eso es una falacia, lo que nosotros queremos salvarnos nosotros. Y en la medida que nos sintamos que estamos conectados con la naturaleza, que lo que le pasa a la naturaleza nos pasa a nosotros también, entonces no vamos a lograrlo. Así que creo que eso... ya. Y el foco que yo propongo es que sea un foco en formación ciudadana. ¿Ya? Esto de formar un ciudadano a lo largo del currículum que sea capaz de responsabilizarse, de informarse, de sentirse que es parte de la ciudad, por ejemplo, en el caso de Santiago, que de allá vengo, y que puede efectivamente cambiar los escenarios donde vive en la medida que participa, o sea que tiene ese poder y que ese poder lo usa correctamente. Eso sí, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Entonces damos paso a nuestra última presentación. Catalina Pérez y Daniela Martínez, involucramiento del equipo educativo en la educación para el desarrollo sostenible, una mirada desde las agentes de educación. Hola, bueno, estoy súper nerviosa y les voy a como contextualizar un poco mi investigación. Soy estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia del 5º año, estudio en la Finisterra, en Santiago. Y bueno, esta fue una investigación para defender mi grado de licenciatura. La hice el año pasado con mi compañera Daniela Maldonado, la cual no pudo estar aquí, pero está presente en toda la investigación, así que es lo mismo. Bueno, como modo de introducción, voy a presentar mis conceptos teóricos clave, mis preguntas de investigación objetivo, mi metodología, los resultados, mi parte favorita, y la conclusión. Y voy a ir rapidito porque quiero mostrarles todo. Bueno, cuando comenzamos a investigar, nos dimos cuenta de que Hickling y Sterling nos comentan que una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo en materia de educación
es transformarla hacia la creación de un mundo más sostenible. Ya, pero ¿qué nos ofrece la educación para el desarrollo sostenible? Stigny nos comenta que nos ofrece la oportunidad de enfrentar las dificultades socioambientales para una mejor proyección de futuro. Mundo ideal, ¿ya? Pero también recalca que es en la primera infancia donde se desarrolla el espacio para comenzar la enseñanza ambiental, reflexionar sobre las problemáticas ecológicas y promover la ecojusticia entre los niños y las niñas. Por otro lado, Darius nos comenta que son los niños y las niñas los principales portadores de cambio, ya que son ellos quienes pueden transmitir a las futuras generaciones y a las anteriores. También es importante lo que la ONU nos menciona, que el desarrollo sostenible considera mucho más que solo la educación ambiental, puesto que integra una visión holística de 3 ámbitos, entre ellos la dimensión sociocultural, la económica y la natural. Ya, ok, existe educación para el desarrollo sostenible en primera infancia, se ve reflejado el protagonismo de los niños y las niñas, o sea que existen políticas públicas. Pero llega Batik el 2022 y nos dice que a pesar de que existen políticas que integran la EDS, esto no significa que se lleve a la práctica. Entonces son los docentes los agentes claves para fomentar e integrar el concepto de sostenibilidad en educación para la primera infancia. Entonces ahí nace nuestra pregunta de investigación, que es: ¿qué concepto de educación para el desarrollo sostenible tiene el equipo educativo del establecimiento educacional donde nosotros realizamos nuestra práctica el año pasado? Y nuestro objetivo general era comprender de qué manera el equipo educativo percibe el concepto de desarrollo sostenible y cómo se lo transmite a los niños y a las niñas. Objetivo específico: definir la perspectiva que tiene el equipo y analizar la transmisión de conocimiento sobre este. Bueno, la metodología, muy rapidito, fue un paradigma de carácter interpretativo porque se comprende e interpreta la realidad de las personas a través de acciones e intenciones. El enfoque fue cualitativo, ya que nos centramos en comprender y profundizar los fenómenos, analizándolos desde el punto de vista de los participantes. Fue un estudio de caso porque se comprendió el estudio de sí mismo y posibilitó la interpretación de la realidad que ocurre específicamente en el lugar estudiado. La técnica de recolección de datos fueron entrevistas semiestructuradas. Estas se crearon bajo los parámetros de la escala de la OMEP, su segunda edición del 2019, y también observación participante. La población participante fueron 2 educadores de párvulo, 5 equipos técnicos, la directora, la coordinadora de la línea práctica, y los requisitos fueron ser parte del establecimiento, tener incidencia profesional y ser de los niveles medios. O sea, estamos hablando de niños de 2 a 4 años. Aquí vienen los resultados. Bueno, se hicieron las entrevistas y las preguntas se separaron por dimensiones. Entonces, en la dimensión económica, una de las preguntas fue: ¿cómo se transmite el consumo responsable dentro del jardín? Donde las entrevistadas hacen alusión que este rol es de las familias y no comentan sobre una práctica pedagógica. Tal como nos dice la entrevistada número 1, no es algo que nosotros como centro educativo vamos a hacer y se va a hacer solo acá, porque si no repercute en las familias y ellos no adquieren esas prácticas, es como difícil que se genere un impacto. Sin embargo, la entrevistada número 4 nos comenta sobre una práctica de consumo responsable que ejercen en el jardín. Ella nos dice: la misma ropa se puede reutilizar cierta cantidad de veces y eso es lo que nosotros hemos propuesto. También a través de campañas que generamos se van creando como ciclos. Las familias, cuando tienen ropa chica, la traen. Un breve análisis es que existe como una contradicción entre los participantes y que puede existir como el error de la comprensión del concepto de consumo responsable. Bueno, dentro de la dimensión sociocultural se hicieron 3 preguntas, la cual es: ¿cómo fomenta la participación de los niños y las niñas al planificar? Ella comenta que esto es base al protagonismo de los niños y las niñas. Se puede leer que una de las entrevistadas dice: se le invita dependiendo de su interés, escogen si quieren entrar o no y demostrar lo que les gusta más. La segunda pregunta fue: ¿de qué forma se visualiza la resolución de conflictos? La que fue categorizada como diálogo, porque ellas comentan que esto es de manera calma, que se entrega seguridad a ambos, se contiene a ambos, tanto al agresor como al que está angustiado, y no se les dice no tienes que, sino al amigo le duele, pero sin invadir su espacio. ¿Y cómo se trabaja la equidad y la justicia dentro del centro educativo? Ellas lo categorizan como desde la empatía, porque siempre existe el respeto mutuo que se les da, se fomenta instancia de juego libre, el respeto por el otro, y siempre se verbaliza. Si hay límite físico, si se traspasa este límite físico, se pone la mano. Esto se categorizó como prácticas del buen trato. Y la última fue el medioambiental y se le hizo la pregunta: ¿cómo se involucra el mundo natural dentro del centro educativo?
Ellas lo definen en dos subcategorías. Primero, al niño como protagonista de su experiencia. La entrevistada número 1 nos dice, nosotros nos vamos con preguntas así como ¿qué te pareció? No queremos que los niños nos digan qué les pareció el huerto o qué les pareció el cuento. Nosotros queremos que los niños vivan la experiencia, porque están en la etapa de la voluntad que es en el hacer. Ya van a tener harto tiempo en el colegio para que hagan cuestionarios dictados y nosotros cuidamos mucho eso. Ya está bien, se ve al niño como protagonista, pero también se ve como poco fomento del pensamiento crítico, de indagar más, de generar hipótesis con los niños, no se vio reflejado en la entrevista. También ellas comentan que para involucrar el mundo natural dentro del centro educativo es necesario el rol pedagógico. Tal como nos dice la entrevistada 5, ha sido un camino que hemos llevado. Y bueno, ahí tenemos a la X, que es la experta en huerto y ella constantemente está acompañando a los equipos en esto. Y está como insistiendo también, porque ¿para qué estamos con cosas? El equipo como que le hace el quite a este tipo de cosas porque no sabe. Entonces también les damos la oportunidad que se puedan ir preguntando, puedan ir experimentando y que no tengan miedo de meter las manos a la tierra, que no va a pasar nada malo, pero sí muchas cosas buenas. Ya, se analizó al equipo y bueno, todos sabemos que de la teoría a la práctica a veces deja mucho que desear. Entonces empezamos con mi compañera a ver estas prácticas de día a día sin tratar de involucrarnos mucho, sin tratar de guiar mucho, solamente observar. Entonces comenzó el análisis de los niños y las niñas, 2 a 4 años. Y bueno, voy a hablar de situaciones particulares y momentos naturales. Instalamos un columpio en la sala y eran 17 niños. Entonces esto generó conflictos porque claro, era un columpio y juguete nuevo, yo quiero. Entonces teníamos que resolver este conflicto y dijimos ya, ¿qué hacemos? Un diálogo con los niños y las niñas. ¿Para qué? Para generar una norma de convivencia para respetar turnos. Bueno, se conversó con los niños y las niñas, se ofrecieron tanto propuestas como de los adultos como de los niños. Los niños querían jugar al cachipún y sí, lo intentamos, pero en el cachipún uno tiene que salir, entonces ellos no querían salir y así no íbamos a llegar nunca al primer lugar. Entonces, les voy a mostrar qué norma adaptamos y adaptaron los niños y también el consenso que hubo entre ellos, porque... Bueno, las 2 vueltas son porque cuando eran más de 2 niños daban solo 2 vueltas. Cuando ya eran en pareja ellos podían decidir el número ya 5, 10, etc. Bueno, otra experiencia que se analizó fue una que el foco era conocer nuestro contexto cultural. Entonces esta sí fue un poco más guiada, donde con mi compañera nos sentamos y empezamos a dibujar libremente y empezamos a introducir palabras, conversaciones como yo vivo con, por ejemplo en mi caso yo vivo con mi hermana, mi gatita y mi perro. Entonces ahí empezaron a salir muchas verbalizaciones de los niños que se las voy a leer, que dice yo duermo con mi papi y mi mami, yo duermo solo porque tengo una habitación para mí y mis juguetes, yo duermo con la Popi. Le pregunto, ¿quién es la Popi? Mi hermana, pues Cata. Otra me dice, yo hago magia cuando duermo. Le pregunto, ¿cómo es eso? Duermo con mi papá y mi mamá, pero amanezco en mi camita. Entonces ahí ya podemos como conocer cómo es la rutina de los niños en su casa, etc. Bueno, pasamos al ámbito económico. Esta experiencia, si bien fue un poco introducida, el resultado es muy enriquecedor. Los niños fueron invitados a escoger un cuento de manera democrática. Habían 3 cuentos y ellos por votación tenían que elegir cuál leíamos primero. Igual leímos los 3. Pero bueno, partimos con... el cuento se trataba de Juanito que perdía su juguete. Tenía todo muy desordenado y siempre perdía su juguete. Entonces la pregunta de introducción fue, ¿por qué creen ustedes que Juanito pierde su juguete? Y salieron verbalizaciones como, porque tiene muchos, porque no tiene una cajita, porque su mamá lo castigó y no le ordena sus juguetes. Debería traerlos al jardín. Yo pasado ayer traje este peluche. Y este fue un hallazgo que me pareció como muy... aquí logramos comprender más el contexto sociocultural. Yo acompañé a mi mamá a vender mis juguetes de bebé a la feria. Y de manera... la segunda foto donde están los niños en el patio, de manera innata, el otro día los niños hicieron una feria de las pulgas, donde tú les preguntabas que por qué estaban vendiendo esto, porque están viejos. No sé si fueron...
No sé si fue una indirecta para el jardín, que lo renováramos, no lo sé. Pero fue una práctica muy, muy enriquecedora. Ya, y por último, medio ambiente. Bueno, los niños, este es un establecimiento con pedagogía Waldorf y Pikler, pero es BTF, es de fundación también, y está ubicado en la comuna de Peñalolén, y hacíamos caminatas todos los días. Y como alrededor de los 2 meses empezó esta comparación por parte de los niños y las niñas, porque dábamos la vuelta y, no sé, en la vereda de acá está el CESFAM, y la vereda de acá empezaban las casas, por ende empezaban los jardines, las flores. Entonces era, ¿por qué acá está seco y aquí está verde? Y empezó como esta comparación por parte de los niños, y ya tuvimos que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Se le llamó hacia la experiencia sembrar esperanza y regar conocimiento. Con los niños plantamos, ahí se puede ver todo lo seco que estaba, estas semillitas, y regamos conocimiento, porque mientras los niños regaban se les explicaba como los cuidados de las plantas, para que crecieran, etcétera, etcétera. Y en la última, la foto de abajo, es un chanchito de tierra. Yo sé que no se alcanza a ver. Esta niña se me acerca y me dice, Cata, mira lo que me traje de la caminata. La saca de su bolsillo. Y yo, ¿por qué? Porque lo quiero tener. Y yo le digo, pero tú sabes que aquí él no vive. Sí, pero es que yo lo quiero tener. Entonces ahí es cuando uno reflexiona de que ellos quieren convivir con un pedacito de naturaleza. Y ya, quieren convivir. Recibimos esta petición. Pero ¿qué hacemos? Teníamos una huerta que tenía la intención de ser huerta, pero no era huerta. Entonces fue como ya, recibimos esta petición y se la planteamos a los niños. Entonces, niños, ¿quieren hacer una huerta como ustedes como protagonistas? Sí. Ya, dentro de este proyecto se hizo porque en paralelo a la universidad, en una asignatura, exigía un proyecto que generara un cambio en el jardín. Entonces, hicimos educación para el desarrollo sostenible en primera infancia. ¿Por qué? Porque trabajamos como los niños, como protagonistas, recibimos sus peticiones, creamos estos maceteros, trabajamos con las familias. En primera instancia, la familia fue como el equipo técnico. Equipo técnico me refiero a que le hicieron el hoyito a la botella y los niños fueron adornando día a día su botella hasta tener nuestro macetero listo. Ya, tenemos el macetero. ¿Cómo traemos plantas al másico, etcétera? Y comprendiendo también 2 factores súper importantes. El primero es el económico y el segundo es el emocional. O sea, ¿qué pasa si mi compañero y todos mis compañeros traen y mi familia no me manda el mío? Entonces, ¿qué hicimos? Trabajo con redes. Nos contactamos con la Municipalidad de Peñalolén, la cual nos ofreció una visita al ecoparque. Es un parque que entrega lombricultura, compostera, huerta, etc., donde los niños fueron los protagonistas de crear sus propios almácigos. Luego de esto, los niños trasplantaron su almácigo a su macetero y podemos ver aquí cómo quedó nuestra huerta y cómo quedaron los maceteros de los niños. Ya, bueno, y también decir que esto se hizo el año pasado, pero hasta ahora el centro educativo sigue en contacto con esta red de apoyo donde el equipo educativo sigue recibiendo capacitaciones por parte de la comunidad de Ecoparque y donaciones también como tierra, ayuda con la compostera, etc. Entonces, a modo de conclusión, se logró dar respuesta al objetivo general de investigación en cuanto a haber analizado las percepciones. Se destacó la preparación docente tanto como la formación inicial en el aprendizaje continuo para el desarrollo de las EDS y que se consideró que todo el equipo pedagógico, a pesar de tener un enfoque claro, cada uno tiene una visión diferente. Y también Hickley nos comenta que la transformación pedagógica hacia un futuro sostenible no se producirá de forma automática. Es necesaria una transformación que impugne y altere de formas insostenibles de pensar y hacer. Y bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias, Catalina. Entonces, le pedimos a los y las expositoras, por favor, que pasen acá adelante a tomar asiento. A Estefan, a Valeria, Ignacia, Manuela y Catalina. Porque nos quedan 10 minutitos, sección de preguntas. Así que quien quiera realizar preguntas, acá está el micrófono. Por acá nos van a ayudar.
Por acá tenemos una pregunta. Gracias. Yo soy Andrés, soy profesor aquí en la Universidad Católica y quería hacer una pregunta a la Vale, ya que apeló a los profesores de educación física, de los cuales yo fui, hasta esta altura no me considero. No, pero quería hacerte una pregunta, Vale. Yo entiendo que el trabajo que tú haces, el análisis del currículum y estas posibilidades de práctica de sostenibilidad, pero me llama la atención de que no mencionaste, o a lo mejor es para proyectar, la idea de que hayan estrategias interdisciplinarias o de unidad de aprendizaje integrado, porque si bien es cierto, desde la educación física creo que tiene un gran potencial, pareciera que se remite a un aspecto de los enfoques ambientales. Entonces, mi pregunta es si tú te imaginas que puede ser una orientación trabajar en torno a esta unidad de aprendizaje integrado o trabajo interdisciplinar, y cuán factible lo ves dentro de la realidad de la escuela o de los liceos. Bueno, de lo que me tocó ver, me sorprendió mucho que el aprendizaje basado en proyectos y los proyectos interdisciplinarios fueran muy nombrados. Por lo tanto, creo que para abordar una transversalidad educativa están las condiciones, por lo menos en estas escuelas, que se podrían mirar, digamos, más allá de las que yo entrevisté, sino que decir, las escuelas de certificación en nivel de excelencia tienen esa particularidad, o por lo menos están llanas a trabajar con otros. Ahora, nadie nombró que estaba trabajando con educación física. Se nombra con ciencias naturales y, no sé, ciencias sociales, matemáticas incluso puede ser, pero nadie lo nombró. Tampoco lo intencioné porque fue un descubrimiento que hice después que ya los había entrevistado. Pero creo que están las condiciones. No sé, faltará voluntad, pero las condiciones están y se están ocupando metodologías nuevas. Por lo menos eso en el discurso está ocurriendo. Gracias. Por allá tenemos otra pregunta. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, primero comentar de que están muy interesantes todas las exposiciones. Sobre todo, yo soy profesor y en el ámbito educativo creo que todo esto se está vinculando. Hay muy buenos ejemplos. Yo creo que de partida el área de la educación inicial en parvularia, creo que ya desde el mismo entorno de nosotros los profesores, los colegios, se mira muy a minorizar el trabajo de las parvularias. Te va a tocar verlo. Porque como ven que trabajan y juegan, ven esto como poco serio. Y en esta esfera en que estamos nosotros acá, en que hay mucha cognición, mucho conocimiento, mucho estudio, quizás de pronto pasa lo mismo, pero sin embargo es tan esencial esa educación de que puedan trabajar con la tierra, de que deben trabajar con la emocionalidad, porque si no tienen esa inteligencia emocional o esa inteligencia ambiental y esa conciencia, ¿qué vamos a esperar de los adultos en esa formación? Solamente concretizar cosas que tengan que ver con producir, gestar obra, material, no lo vamos a poder tener. Entonces es súper esencial revalorizar este tema y junto con el trabajo que están haciendo en Vitacura, que tienen un material para llevarlo a los jardineros, yo creo que tienen que llevarse a la cátedra a trabajar también por allá. Pero de alguna forma mi pregunta va a Valeria, o sea, hay un trabajo que tú estás realizando tremendamente valorable, lo conversamos también de pasillo, y sí, a lo mejor va a faltar mucho más áreas por revisar, como lo conversábamos. Quizás ampliar la muestra en colegios que a lo mejor no tengan estos sellos de calidad o esta gestión. ¿Qué va a pasar con esta información que tú has recabado? ¿Va a ser de vuelta a los colegios para que puedan perfeccionar, para que puedan mejorar? Eso. Ya, lo que tengo que hacer, porque es una tesis de doctorado, tengo que hacer un paper al menos. Pero sí tengo proyectado, porque para armar la investigación me contacté con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, porque ahí está circunscrita mi investigación, y ellos me asignaron unos colegios para que yo investigara. Entonces sí tengo que devolverles a ellos como mandante, entre comillas, estos resultados, y tengo que hacer una presentación a todos los coordinadores regionales de educación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en una reunión, y además tengo que exponer en un congreso de
que se cumplen los 20 años de la certificación ambiental este año. Entonces estamos organizando un congreso y también voy a dar a conocer los resultados. Eso, como es para profesores, va a estar más enfocado en los resultados curriculares, que más o menos son los que yo presenté acá. Hasta ahí lo tengo comprometido, pero lo que vaya saliendo tendría que... O sea, también tengo como la intención de ir a hablar con la gente que hace educación física en la Universidad Católica donde trabajo, pues, mínimamente, ¿no? Pero sí, así, abierta a compartir los resultados con quien lo necesite. Muchas gracias. ¿Allá tenemos otra pregunta? Sí, para las chicas de Vitacura, en realidad mi pregunta es, yo sé que su proyecto es comunal, me imagino que depende de la municipalidad también, ¿o no? Pero quería saber si ustedes se vinculan también con otros establecimientos que no sean de la comuna de Vitacura. Nosotros somos de una escuela pública de Macul, pero tenemos sello de excelencia medioambiental y estamos muy preocupados también de seguir desarrollando ese aspecto. Entonces nos interesaría también generar algún vínculo con ustedes porque tienen hartas iniciativas que nosotros, algunas de ellas estamos intentando replicar, como la feria sustentable, o el mercado sustentable le llaman ustedes. Entonces, Sí. Bueno, como decía, ¿cómo te llamas? Daniela. Daniela. Como te decía Daniela al principio de la presentación, nosotros tenemos un eje que es la replicabilidad y de verdad nuestra bandera de lucha hoy día es que los programas que hacemos en Vitacura no sean tan solo para Vitacura. Nosotros lo hacemos en Vitacura porque tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Pero la idea es que esto sea útil a nivel nacional y estamos permanentemente abiertos a recibir solicitudes, ayuda, y nosotros hacer todo lo posible para poder entregarte el material que necesites o bien ayudarte a participar de nuestros programas, y si es que no puedes venir a nuestros programas, quizás ayudarte a implementarlo en tu comuna. La idea es que no haya pretexto para no hacerlo, ¿ya? La idea es que se viva. Si finalmente el que no vive, el que no siente, el que no lo conoce, el que no lo ama, en verdad no lo va a tener como filosofía. Y esa es la forma más fácil de, del día de mañana, impartir la sustentabilidad y la educación, porque lo sientes. Y no hay que intelectualizarlo, sino que lo sientes y lo haces parte de tu diario. ¿Cachai? Entonces, nuestra preocupación está en que nuestros programas tengan el mayor alcance posible. Así que, bienvenida y espero tu correo el lunes. Mañana. Daniela, es que nosotros estamos, San Joaquín es de la comuna de Macul y también tenemos trabajo de vínculo, así que si quieres también me puedes contactar para ver cómo te podemos apoyar en eso. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Allá tenemos otra pregunta? Hola. Bueno, primero que todo felicitar a todos los expositores y expositoras por el tremendo trabajo que realizan. Mi nombre es Felipe Fontecilla de la plataforma 2811 y tengo una pregunta para Valeria y una para Estefan. Estefan, ¿cierto? Ya, bacán. Mi primera pregunta es relacionada con que tal vez no fue tanto como el foco del estudio en particular, pero por las dos cosas. Uno, las causas de por qué, cuáles son las teorías tal vez que tienes de los causantes de la desconexión tal vez que hay entre sostenibilidad, digamos, y los temas educativos en los profesores. Y lo otro, ¿cuál es, bueno, contexto, nos dedicamos nosotros a formar formadores, entonces estamos trabajando constantemente con profesores en distintas partes de la región y nos interesa mucho cómo explorar esas brechas y cómo podemos llegar de mejor manera. Entonces me gustaría saber cuál es el estado del arte, si los profesores a los que tú entrevistaste están en un estado en el cual estén conscientes sobre los desafíos de sostenibilidad, o están conscientes ya, pero les falta tener ese empujoncito, digamos, que esté explícito dentro del currículum para poder implementarlo y trabajarlo de forma transversal. Como, ¿dónde estamos el día de hoy dentro del scope de tu estudio? Y para Estefan, me interesa mucho conocer sobre los desafíos que identifican dentro de
los programas de formación en torno a la sostenibilidad, porque no, nosotros buscamos ahí generar redes, construir redes entre distintas instituciones de educación superior. Hace poquito lanzamos la red de instituciones de educación superior por la acción climática, y buscamos generar esas redes y conectarlos a nivel latinoamericano. Y nos encontramos que hay desafíos comunes para los cuales se van diseñando estrategias, y que a veces les es muy útil conectar y compartir esa estrategia. Nosotros ya conocemos algo, pero me gustaría saber también, desde lo que tú has experimentado, desde lo que tú has visto, cuáles son algunos de los principales desafíos que ustedes tienen para poder levantar los temas de sostenibilidad de forma integral dentro de la institución. Ya. Yo no lo puse acá porque no alcanzaba a poner todo, pero sí los profesores lo que decían es que ellos no se habían formado en estos temas, en ni cambio climático ni sustentabilidad. Por otro lado decían que que por cosas profesionales, por una vocación personal, habían buscado cómo autocapacitarse porque tampoco hay disponibilidad fácil de capacitación al respecto. Entonces, y por otro lado también alguien decía que abordar los temas de sustentabilidad significaba mucha profundidad y siempre tienen falta de tiempo. Entonces ahí se conjugan varias cosas, una que tiene que ver con la formación docente de pregrado, otra que tiene que ver con el posgrado, que cómo se van formando, también el acceso a información ambiental fidedigna, que tal cual así lo decían, tienen como a dónde recurro y como hay tanta fake news y cosas, cómo sé que es verdad o cuando digo que los alumnos busquen también, cómo los conduzco. Entonces ahí hay como algunos problemas respecto de la oferta, de esa capacitación. Perdón, en el Ministerio de Medio Ambiente periódicamente hay cursos de capacitación para la ciudadanía o para docentes que son gratuitos. Entonces tienen que estar atentos porque constantemente se están abriendo postulaciones que se llenan el mismo día en 1 hora o en 10 minutos a veces. Pero hay que estar súper atentos y... Yo todo el año no voy mucho. La verdad es que no sé. Que salen a las 11 de la mañana y tú decís, a las 12. Sí, de hecho, sí. Como 150 o 200 cupos, así como que todo el rato así como dale, 250, 300 cupos y claro. Es muy poco. Y no hay más formación formal como medio ambiente. Pero ahí hay que estar atento. De repente igual uno por la EUDIS puede preguntar y ver qué otras posibilidades hay. Vale, por la pregunta. Son hartos como brechas. Una de las que se me ocurre es que ahora la institución de educación superior en términos curriculares se puso seria. Aparecieron los curriculistas y entonces dijeron ya las cosas no pueden ser como cambiar por cambiar, tenemos que esperar procesos, tenemos que esperar ciclos, etcétera, etcétera, los planes grandes, entonces poder llegar ahí, que es donde tenemos que llegar, desde la red Campo Sustentable, que creo que van a estar en conversaciones con esa red que tú mencionaste, coloca la formación como justamente lo central, lo más importante. Podemos tener gestiones de eficiencia energética, reciclaje, todas las cosas, pero si no estamos formando, al final eso es como mucha decoración. Y una de las grandes brechas es la dificultad ahora de entrar al currículum y por tanto de convencer a las personas que tienes para poder realizar ese currículum, que son más allá de los docentes, son los curriculistas, los directores académicos, todas esas personas que no generalmente, los vicerrectores académicos, son muy difíciles de llegar a ellos y con ellos tenemos que conversar, y hay muchos docentes que están en esto. La otra gran brecha, creo yo, también es la discusión entre crear un curso de sustentabilidad o sustentabilizar el currículum. Muchos creemos que lo más sencillo, ¿no es cierto?, es crear un curso, pero el gran desafío es empezar a ver lo que ya tenemos y cómo le damos este giro y cómo lo sustentabilizamos, cómo empezamos a ver que cada tema que se está discutiendo en cualquiera de las asignaturas podemos dar esta mirada holística, sistémica o como ustedes quieran llamarla. Entonces, claro. Eso creo que serían como las dos brechas. Pero como digo, el tema de las redes creo que en este momento es como lo fundamental de ir conversando de cómo lo han hecho otras instituciones. Tenemos la Católica que ha avanzado mucho en esto, la UTEM también ha avanzado mucho, la IEP ha avanzado también harto colocando, por ejemplo, perfiles de egreso. La IEP tiene ya el perfil, uno de sus valores del perfil de estudiante es sustentabilidad. Y eso obliga a todo el currículum a que tenga que responder a eso de una u otra manera.
Entonces esas son como prácticas que uno puede ir como pesquisando para entender cómo lo han introduciendo al currículum. ¿Una última pregunta tenemos? Perfecto, gracias. Oye, ¿se escucha bien? Bueno, primero felicitarlos a todos, muy interesante lo que se discute, y más que una pregunta a alguien específico, es como una reflexión respecto a estos temas en general. Teniendo en cuenta que la realidad en la región metropolitana es bien diferente a la realidad en regiones, sobre todo cómo se vive el sistema de certificación, el SENCAE con el SCAM, por ejemplo, se manejan prácticamente, dialogan mucho, pero finalmente cada oficina, quizás porque está el nivel central mismo ahí, puede de alguna manera discretizarse, ¿cierto? Pero en regiones, los encargados ambientales se hacen cargo tanto del SENCAE como del SCAM. Y si uno, Sistema de Certificación Ambiental Municipal. Entonces, el sistema de certificación ambiental municipal, claro, está directamente ligado a los municipios, ¿cierto? Por ahí viene una relación directa con los DAEM, ¿cierto? Que un poco como ir desdibujando el mono, ¿cierto?, de esta cuestión. Y esto está en constante cambio, esto es súper dinámico, en constante evolución. Entonces, a mí lo que me pasa es que yo cuando veo el SENCAE y veo el SCAM, como que van por carriles diferentes cuando finalmente dependen de algo similar. Entonces, lo planteo más como una reflexión de que cuáles son en el fondo las estrategias finalmente que uno puede pensar desde el mundo local, desde lo municipal, ¿cierto? Para finalmente ir generando una apuesta común, ¿cierto? Respecto de cómo ir mejorando esto, porque al final una cosa que se ha discutido harto, al menos en distintos paneles hoy en general, es cómo logramos, y un poco lo dijo aquí el profe recién, la transversalización. Cómo logramos que todo de alguna manera se interconecte y no ande por carriles separados. Entonces a mí como que todavía me queda esa como pata coja como del sistema de certificación en establecimientos educacionales con respecto al certificación municipal. Por eso lo planteo como una reflexión, no sé cómo lo ven ustedes. La verdad es que estamos viendo cómo lo hacemos, porque hay de parte de los colegios hay resistencia, ven todas estas temáticas como sustentables, como una asignatura aparte. Estamos viendo cómo lo podemos transversalizar, por eso estamos trabajando con esta necesidad de sentirse parte de la naturaleza, de lo que es nuestra área, digamos, pero estamos en eso, estamos tratando de permear en los establecimientos educacionales, por lo menos desde nuestra área, para poder transversalizar esta necesidad. Vitacura, sí, nosotros tenemos certificación SCAM en algunos colegios, también estamos con el... Ah, nosotros sí, nosotros tenemos SCAM, sí, la municipalidad está certificada. No sé, pero yo creo que varios años, sí. Estamos trabajando el SCAM hace tiempo. Sí. Nos estamos arriba de la pelota hace rato en Vitacura. Sí. Eso. ¿Valeria? ¿Querés? Creo que además, un poco para salvarlo, porque también es una pregunta comprometedora, que no tiene implicaciones directas en nuestra área, porque son certificaciones que dependen del ministerio, pero no es que ustedes tengan incidencia en cómo hacer la certificación ni el CAN, ni el SENCAE, o sea, yo entiendo que Valeria la tiene en su muestra, pero no sé si tienen incidencia en esa certificación. No comparé las escuelas con la comuna, pero, o sea, si es que tenían o no tenían SCAM, no te podría decir con certeza. Tengo algunas intuiciones, pero no certeza. Pero dentro del SCAM, depende del nivel, te piden un porcentaje de escuelas certificadas de establecimientos educativos, porque entran jardines también, jardines infantiles y educación superior. Pero claro, de pronto esto de la coordinación y de la transversalidad se nos hace difícil en todos lados. O sea, trabajar con otros, trabajar agrupados no es tan difícil, pero trabajar en equipo es difícil. Y quizás eso es lo que nos hace falta. Pero además el SCAM y el SINCAE son totalmente distintos. El SCAM lo que hace es que le pide a la municipalidad como institución municipal ciertos lineamientos. Primero, el nivel 1, ya hasta que aborde un poco
cae una sola persona. Ah, sí, pues, pero las directrices vienen del nivel nacional, Claro. más que de la persona. Entonces, claro, no sé, yo me imagino el encargado de Aysén que tiene que tomar un avión, una casa y no sé qué cosa para llegar a una escuelita que está certificada, es distinto en Santiago, que a lo mejor te tomáis el metro y llegas rápidamente a la escuela. Yo creo que lo que él comentaba es que si se pudiera hacer como por ejemplo, la municipalidad cuenta con el número de establecimientos educacionales, que, por ejemplo, Vitacura, ¿qué porcentaje, si bien ustedes están como súper avanzados, qué porcentaje de los establecimientos municipales ustedes han influido en que, o intervienen dentro del ámbito de la municipalidad en que se certifique sustentable? Escuelas sustentables. Ya. Esa relación. Entiendo tu pregunta. Ya. Ahora sí. No, nosotros sí. Nosotros, bueno, con los colegios municipales propiamente tal, están súper, en el fondo, motivados e impulsados a que se certifiquen. De hecho, lo están, si no me equivoco. Hay una persona en particular que es la técnica, que va a visitar a los colegios, les explica, les acerca lo que es el SCAM a los colegios. ¿Ah? El SICAE, perdón, no soy la técnica en eso, me confundo. Pero sí, se acerca, les explica, ¿cachai? Los acompaña. Y nosotros hemos generado no tan solo con los colegios municipales un vínculo, por obvio, lógico, sino que con todos los colegios de la comuna particulares, y estamos también impulsándolos a esta certificación, y los visitamos y hacemos mesas de trabajo con los colegios y con los directores, y dentro de nuestras propuestas con las cuales llegamos a los colegios está la certificación. Entonces, todos estos programas que nosotros ofrecemos también facilitan de cierta forma la certificación, y es como, entregamos como un paquete, pero esa certificación es acompañada, inducida y todo desde la municipalidad.